Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a la revisión de noticias de medianoche. 4 trabajadores muertos y 6 heridos dejó un gigantesco incendio en unas bodegas en Pudahuel. Todo se desató tras una explosión donde se almacenaban productos altamente inflamables. ¡Aléjense! ¡Aléjense! ¡Esta bodega tiene explosivo! Hay 2 personas adentro, no pueden salir. Hay 2 personas adentro, no pueden salir. Era las 13:22 cuando en el centro logístico Bodega San Francisco, que alberga varias empresas de almacenamiento, se sintió una fuerte explosión. ¿Dónde? El ruido vino desde Explonún, una firma que almacenaba subproductos de la minería, químicos altamente inflamables. Inmediatamente una densa columna de humo que se veía desde varias comunas comenzó a cubrir el cielo de la capital. Una emergencia muy difícil de abordar que movilizó a carabineros, 480 bomberos de 25 compañías y varias ambulancias. El fuego empezó como unas bodegas, 3 o 4 bodegas hacia afuera, y así que alcanzaron a escapar ellos, pero se quemó todo. Al sentir el estallido, los mismos trabajadores evacuaron rápidamente. Al salir se dieron cuenta de la desaparición de 3 de sus compañeros. Los familiares no tardaron en llegar al lugar. Están choqueados adentro y no lo están dejando salir y ellos quieren estar con su familia. El mismo sintió 3 explosiones y en la segunda se alcanzó a salvar, pero hubieron 2 personas que murieron. Yo sé que hay compañeros desaparecidos, que hay 2, no sé si estarán fallecidos, pero que no pudieron salir. Bomberos confirmó la muerte de 3 personas, 2 trabajadores de la empresa minera y 1 de la bodega de la cooperativa de carabineros. Y los dio al tiro el detalle de que había personas que no tenían en el conteo que hicieron ellos de sus medidas de seguridad, que no las encontraban. Minutos más tarde se supo que había un 4.º fallecido. Otros 2 trabajadores resultaron heridos. También 4 bomberos fueron trasladados a distintos centros asistenciales con claros signos de intoxicación. Según el alcalde de Pudahuel, el condominio de Bodega solo tiene autorización para almacenar materiales inofensivos y no para hacer preparaciones ni mezclas químicas. Por lo que si en este caso se comprueba que había guardado material explosivo, la empresa responsable deberá atenerse a las consecuencias. Efectivamente usan 3 precursores que una vez que se juntan, ¿no es cierto?, se utilizan para hacer tronaduras en la gran minería. Y eso es parte de la investigación que hace la autoridad sanitaria, ¿no es cierto?, de hacer la fiscalización correspondiente, por cuanto ellos indican que no están autorizados para ello. Tanto Bodega San Francisco como la empresa Explonún no dieron declaraciones, pero a través de comunicados enviaron sus condolencias a las familias y dijeron que pusieron todos los antecedentes a disposición de las autoridades que están llevando este caso. La Fiscalía ya está investigando la responsabilidad de la empresa en este gran incendio que cobró la vida de 4 personas. La responsabilidad penal es individual y por ende una vez que tengamos las diligencias evacuadas y completamente desarrolladas podremos dar luces acerca de la imputación que en su oportunidad la Fiscalía va a hacer en contra de personas determinadas. Ahora todas las tareas están abocadas en la identificación de las víctimas para que sus familiares puedan despedirlos. En otras noticias, un hombre de 48 años murió atropellado por un bus del transporte público la noche en Maipú. El chofer de la máquina dijo que no lo vio porque fue atacado con piedras en una manifestación. Además, hubo otras protestas en distintos puntos de la capital. Las malas noticias comenzaron durante la madrugada. En una confusa situación, un hombre de 48 años perdió la vida tras ser atropellado por un bus del Transantiago. Todo esto en la comuna de Maipú. Consultado el conductor dice que ve un grupo de individuos encapuchados y otros no, que le lanzan piedras, palos y se abalanzan sobre el bus. Él trata de hacer una maniobra evasiva, siente que golpea a alguno de ellos, pero sigue su marcha al sentir la cantidad de piedras y elementos que llegan hacia el vehículo. Él preocupado por sus 10 o 12 pasajeros que llevaba. La persona herida fue trasladada hasta el Hospital El Carmen, uno de los más cercanos al lugar donde ocurrió el incidente. No logran salvarle la vida a esta persona y fallece en el lugar. Nosotros tomamos contacto con sus familiares, una persona mayor de edad, de 48 años, no sabemos si era un manifestante o era un vecino que estaba pasando por el sector. La tarde de este lunes el conductor fue formalizado. El hombre de 51 años quedó con arraigo nacional mientras se materializa la investigación.
Pero eso no fue todo. Poco antes de la medianoche hubo un incendio. Así quedó esta máquina de la locomoción colectiva luego de ser quemada por desconocidos en la comuna de San Ramón. Fue entonces cuando obligaron a bajar a los casi 20 pasajeros que viajaban al interior del bus. Lo mismo pasó con el chofer. Descendió antes de que comenzaran a quemar la máquina. En la comuna de Cerrillos, a la intersección de Avenida Departamental con Pedro Aguirre Cerda, también hubo manifestaciones. Miembros del grupo social Ucamau plantearon sus posturas e interrumpieron el tránsito vehicular. Situación parecida ocurrió en la autopista del Sol a la altura del kilómetro 28. En las cercanías del peaje a Mayoco también se interrumpió el tránsito, lo que se tradujo en una alta congestión que se mantuvo hasta las 8 de la mañana aproximadamente. Este lunes el ministro Gonzalo Blumel presentó la estrategia de orden público para este año. Y fundamentalmente lo que hemos hecho es incorporar nuevas tecnologías, por ejemplo cámaras corporales o nuevos medios disuasivos que permitan asegurar el control del orden público. Lo segundo, capacitaciones, formación, entrenamiento, que es fundamental para tener las técnicas más modernas para poder asegurarle a las personas que el control del orden público se hace de manera efectiva y se hace de buena forma. Es lo que ocurrió en el primer lunes de marzo de este año 2020. Es que pese a los hechos de violencia mencionados, fue una jornada algo más tranquila de la que algunos pronosticaban. Una quincena de estaciones del metro de Santiago debieron cerrar durante la noche de este lunes debido a disturbios generados en el exterior de ellas. La empresa informó en su cuenta de Twitter que las estaciones Puente Alto, Las Mercedes, Plaza Egaña, Rojas, Magallanes y Sotero del Río de la línea 4, Las Rejas, Universidad Católica y Santa Lucía de la línea 1, Conchalí de la línea 3, Gruta de Lourdes, Santa Isabel y Parque Bustamante, San Pablo, Blanqueado y Bellas Artes permanecieron cerradas debido a distintos incidentes en el exterior de ellas. Además, se registraron disturbios en sectores aledaños a Plaza Italia, donde un incendio afectó a una propiedad perteneciente al Ministerio de Vivienda que ya había sido quemada anteriormente y que era utilizada para alojar a estudiantes de otras regiones. Los incidentes producidos en la región metropolitana generaron distintos cortes de calles, uno de ellos en Alameda a la altura de Las Rejas. Por otro lado, el intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara, hizo un sobrevuelo junto al alcalde de Santiago, desde donde verificaron la situación del tránsito en la capital y realizaron un balance positivo, destacando que hasta el momento solo se habían registrado incidentes aislados. El balance es positivo, la ciudad está funcionando. Me alegro porque los santiaguinos tienen derecho a que su ciudad funcione. Lamentar una barricada en el sector de la plaza de Puente Alto que ha hecho desviar los flujos vehiculares y también del transporte público. En Plaza Italia se ve menos gente de lo que hubo el día de ayer, por ejemplo, pero en el sector de Ramón Corbalán con la Alameda, es decir, frente al monumento de los mártires de Carabineros, había más gente de la que pudimos observar el día viernes y se encontraban prendiendo barricadas también ahí. Y en otras noticias avanza la investigación del incendio en el Museo Violeta Parra. Cámaras captaron a 5 encapuchados que antes del fuego entraron y sacaron elementos para utilizarlos como barricadas. Sus rostros absolutamente tapados, caminaron con tranquilidad por el interior del Museo Violeta Parra la noche del viernes, sacando elementos que posteriormente utilizaron para realizar barricadas en Avenida Vicuña Maquena. A otros se les vio saltando en el techo y caminando por el patio del Centro Cultural. Minutos después de estas imágenes, este era el panorama. Entraron de nuevo, que los vieron por el techo, que habían algunos ahí encapuchados. Es realmente difícil creer lo que pasó porque es algo de cultura. Entonces no le hace mal, pero a nadie. Pero siempre se veían grupos que querían usar la reja, o como vemos acá, y ahí hay una reja entera, dice que no está, para barricada y todo eso. Entonces, pero después, como supieron que estaba vacío, atacaron porque estaba vacío ya. Una columna de humo visible desde distintos puntos de Santiago que obligó la rápida concurrencia de bomberos, quienes pudieron controlar las llamas llegada la noche.
Por segunda vez el Museo Violeta Parra, emplazado en plena avenida Vicuña Maquena, en la zona cero, donde se concentran las manifestaciones en Ramón Corbalán con Carabineros de Chile, se incendiaba. Obviamente lo de siempre, que son los encapuchados. Yo, bueno, de hecho estoy muy cerca, así que veo todo. Encapuchados que vienen a quemar el museo. Yo pensé que siempre le iban a respetar. Violeta Parra es del pueblo, por lo tanto no tengo idea quiénes son los encapuchados. El sábado por redes sociales se hablaba de un rebrote, pero los vecinos aseguraron fuera de cámara que vieron nuevamente a un grupo de personas en el interior. En el caso de estas imágenes, ¿tienen estas personas algo que ver con el inicio de las llamas? Ya hay una investigación en curso. Toda la evidencia, todos los videos que nosotros tenemos, que tomamos a través de los drones, ya sea drones que son manejados por Carabineros o incluso los que tenemos a través de la Intendencia, se entregan al Ministerio Público. Por lo tanto, ese tipo de evidencia ellos la tienen. Producto del estallido social, el Museo Violeta Parra estaba cerrado al público desde noviembre. Las obras del artista fueron retiradas y trasladadas a otro lugar. Un ataque sufrió un retén policial en La Ligua. Se llevaron radios y armamento, además de provocar destrozos en el recinto. Hasta ahora una persona ha sido detenida y se trataría de un carabinero en servicio activo. Los impactos de bala en la cortina metálica y la sangre en la vereda muestran claramente por dónde escaparon algunos de los 7 sujetos que la madrugada de este lunes se rompieron en la sala de guardia del retén de Valle Hermoso en la comuna de La Ligua. Tras golpear al carabinero de servicio y sustraer armamento, huyeron por una calle lateral. Yo puse los balazos nomás. ¿Sí? Nada más, porque estaba acostado. Así como 3 deben haber sido, como pa, pa, pa. Sí, pues escuché los balazos y después las patrullas que andaban para todos lados. Los otros carabineros intentaron detener a los delincuentes haciendo uso de sus armas de servicio. Habrían impactado a uno de los asaltantes. El peritaje arrojó un rastro de sangre en la ruta de escape. Gritos, balacera y bulla. ¿Era mucha gente la que estaba peleando? Donde metían río, sí, pues se sentía que eran varios, pero yo no me puedo asomar. Había muchos carabineros, mucho efectivo, se dio la información de que habían entrado a robar, que dispararon y que había una persona herida. Sí, efectivamente hubo uso de armas de fuego de parte de personal policial y también de los sujetos que intentaron hacer este robo. ¿Se persigue a alguien herido? ¿Se busca a alguien herido? Debería haber alguien herido. Los sujetos ingresaron al cuartel tras saltar un muro perimetral que da al patio. Ya en su interior dejaron burdos rayados que de inmediato levantaron sospechas que terminaron con un detenido, que sería efectivo de carabineros en servicio activo. Habría facilitado la acción delictual. En virtud de nuestros controles internos, fueron detectadas contradicciones en el relato del funcionario, por lo que de inmediato se activaron las medidas por parte de la institución. A nivel interno, se dispuso inmediatamente la realización de un sumario administrativo que concluyó con la expulsión del carabinero en la tarde de este día lunes. Este martes, el único imputado en la investigación que ya fue dado de baja de Carabineros será formalizado, mientras la policía busca el resto de los asaltantes que estarían plenamente identificados. Por primera vez en casi 90 años, el Hotel O'Higgins cerrará sus puertas por varios meses tras sufrir serios destrozos en los incidentes en la jornada inaugural del Festival de Viña del Mar. Más de 80 trabajadores fueron despedidos. Fuimos desvinculados cerca de unos 60, 70 trabajadores del hotel. Afectó a todos, pues. Ahora para conseguir trabajo va a ser súper difícil. Los palos, piedras y el fuego terminaron con su fuente laboral. Ambos trabajaban en el Hotel O'Higgins, desvinculados al igual que más de 50 de sus ex compañeros. Tras el ataque al recinto, ocurrido la tarde del domingo 23 de febrero, cuando una turba de encapuchados dañó parte de la infraestructura. Yo era recepcionista del hotel. Con 4 años ya he trabajado ahí. Obviamente con el tiempo que llevo acá duele demasiado. Sí, yo trabajaba acá en el Hotel O'Higgins. Lo van a cerrar por un tiempo mientras remodelan y esperando que todo se calme también. Tras casi 90 años de historia, por primera vez el emblemático hotel, ubicado a un costado de la plaza de Viña del Mar en pleno corazón de la ciudad, cerró temporalmente sus puertas. Ahora sin pasajeros y desde el exterior,
a simple vista luce dañado. La controladora hotelera Panamericana decidió detener el funcionamiento, señalando que para asegurar la integridad física de los trabajadores que quedan. Cerramos las puertas, hoy día ya estamos con 0 pasajeros. Una parte importante de trabajadores, yo diría sobre el 65% de los trabajadores siguen funcionando. Las imágenes de los vehículos quemados en el frontis quedarán en la memoria de los viñamarinos, que con angustia vieron la destrucción de este emblema de la ciudad. Este es un hotel ícono de la ciudad. Va de la mano con el Festival de Viña, va de la mano con la municipalidad. Esto se está desviando de todo lo que realmente está pidiendo la ciudadanía. Los trabajadores pagan los platos rotos de todo esto. Hay mucha gente que está quedando cesante, que hacen tirar todo. Detrás de todas las empresas hay gente que subsiste con el día a día. Construido en la década del 30, el primer hotel de Viña del Mar, más de 240 habitaciones, todas guardan distintas historias, la mayoría relacionadas con el Festival de Viña y reconocidos artistas internacionales, foco de atención de fanáticos que alguna vez repletaron sus inmediaciones. Lo más importante en este momento mundialmente, bueno, de los antiguos se puede hablar de Julio Iglesias, José Luis Rodríguez, Camilo VI y todos los grandes del mundo partieron de acá de Viña del Mar. Los Higgins, tremendamente ligado a la identidad de Viña del Mar, a su historia, y convirtiéndose a poco andar en un verdadero ícono, y yo diría que gracias también al Festival de la Canción. Dolorosa despedida de estos trabajadores desvinculados a consecuencia del vandalismo. Millonarios daños que ahora el hotel busca reparar para en unos meses más volver a funcionar, asegurando la integridad de eventuales pasajeros y los ahora escasos funcionarios. El presidente Piñera promulgó la ley Gabriela que amplía el femicidio a todos los crímenes por motivos de géneros. Tras la ceremonia se generó una polémica por una expresión del presidente que luego decidió aclarar. Es la copia feliz del Edén. Pero esta estrofa tiene un problema, no es feliz. No hemos sido capaces de cosechar una buena siembra. Horrores de género han hecho vulnerable la vida de las mujeres. Una frase desde el desgarro, desde el dolor, desde el duelo de una familia que vio cómo la violencia y el machismo de un expololo terminó con la vida de una joven Gabriela de 17 años y su madre Carolina, un crimen que quedó tipificado como homicidio simple. El femicidio hasta hoy no contemplaba a pololos o personas que no convivieran. Por eso durante esta jornada el nombre de Gabriela fue recordado y honrado en la moneda. Después de 2 años de intenso debate en el Congreso, el presidente de la República promulgó la ley que lleva su nombre. Como que la Gabriela estuviese renaciendo, es hacerla trascender hoy día. Hoy día definitivamente creo que con la promulgación de nuestra ley Gabriela la estamos haciendo trascender. Brindemos un fuerte aplauso a la ley Gabriela. Una ley que endurece las penas, que van de 15 a 41 años de presidio. Una ceremonia que contó con la presencia de la familia de Gabriela, de la ministra de la Mujer, de la primera dama y del presidente Piñera, quien con su discurso generó polémica. Que a veces no es solamente la voluntad de los hombres de abusar, sino que también la posición de las mujeres de ser abusadas. Tenemos que corregir al que abusa y también tenemos que decirle a la persona abusada que no puede permitir que eso ocurra. Dichos que a los pocos minutos fueron condenados por las parlamentarias de oposición. La culpa no era mía, ni cómo andaba, ni cómo vestía. Yo no sé qué parte de esa oración el presidente no entendió, parece que nada. No está entendiendo lo que pasa con una mujer que es asesinada en un contexto donde la sociedad no la protege. Que me da mucha pena de que hoy día, un día tan importante cuando se promulga la ley Gabriela, de alguna forma la venimos a empañar con esta frase que yo quiero ser justa. Yo muchas veces he criticado tal vez al presidente Piñera, pero esta vez está sacada fuera de contexto. La ministra de la Mujer también aclaró los dichos del presidente Piñera. El presidente lo que ha querido decir no tiene que ver nunca con responsabilizar a la mujer. El presidente lo que ha dicho, sepan las mujeres de nuestro país, que cuando ustedes denuncian van a contar con el apoyo de la sociedad, con el apoyo de las instituciones, con el apoyo de todos los poderes del Estado. Minutos más tarde fue el mismo Piñera quien recalcó el mensaje que buscaba dar en un día clave para la lucha contra la violencia.
La posición de nuestro gobierno es tolerancia cero contra todo tipo de violencia o abuso contra las mujeres. Y por eso llamo a todas las mujeres de Chile a denunciar de inmediato cualquier riesgo o cualquier amenaza. El presidente Piñera, a través de Twitter, señaló que jamás ha dicho que la mujer tenga responsabilidad. Se refirió a que muchas mujeres no pueden denunciar y así recibir la protección eficaz. En los últimos 10 años, 400 mujeres han fallecido en manos de sus parejas o expololos. Una realidad que golpea a diario. Por eso esta ley busca darle más herramientas a la lucha contra la violencia hacia las mujeres en nuestro país. Y en otras noticias, en enero la economía creció en 1,5%, cifra que supera las expectativas. La minería se empinó en un 2,2%, mientras que lo no minero llegó a un 1,5%. Pero ¿cuánto puede afectar la incertidumbre mundial y el coronavirus a los frágiles números del crecimiento del país? Mire. Palas, taladros, fierros y cemento. Arreglos, reparaciones y obras que se multiplican no solo en Santiago. Lejos de frenarse, la construcción marca el rumbo. En enero el sector fue clave para que el crecimiento de la economía llegara al 1,5%. Fue un buen resultado respecto de lo que se esperaba. Permite que el nivel de actividad se aproxime a los más altos que había antes de octubre del año pasado. Porque el sector vinculado a la construcción de viviendas también tuvo un buen inicio de año, al igual que servicios y manufactura. Sin embargo, en el gobierno no se conforman. Sin crecimiento económico, la verdad es que las metas ambiciosas que tenemos en lo social es un imposible y es fundamental, en consecuencia, que recuperemos el dinamismo de la economía. Mayor crecimiento que se ve amenazado por factores internos y también externos. En el mundo, los mercados están nerviosos por el avance del coronavirus y su impacto en la economía global. Un tema que marcó el nuevo reporte de la OCDE, que recortó y con fuerza la proyección de crecimiento para el mundo y las principales economías. China crecería por primera vez en décadas menos del 5%. El 30% de nuestras exportaciones van allá, el 50% de nuestras exportaciones mineras van allá. Evidentemente que estos números, ¿no es cierto?, son una señal que tenemos que monitorear con mucha seriedad. En Chile también hay temas abiertos que generan incertidumbre y hacen que indicadores como el dólar tengan fuertes variaciones. Hace un par de semanas la moneda norteamericana volvió a rozar máximos históricos y aunque este lunes cerró a la baja, sigue sobre los 800 pesos. Si es que hay un mayor incremento en la violencia o una situación muy similar a lo vivido en octubre con las manifestaciones sociales, perfectamente el dólar deberá tener un mayor impulso e incluso volver a los máximos históricos cercanos a los 840 pesos. Las proyecciones para Chile no son alentadoras. Hace algunos meses se esperaba crecer un 3,3% y ahora el gobierno estima apenas un 1,3%. Sabemos que va a ser un año malo. Eso es un dato porque un crecimiento de 1 y algo es claramente muy poco para una economía como la chilena. El año recién comienza, pero la mayoría coincide en que en el 2020 el crecimiento no será protagonista. Internacional. Pasamos ahora a revisar noticias internacionales, porque Estados Unidos elevó a 6 el número de fallecidos por el coronavirus, cuyo balance mundial ya supera los 3.000 muertos. La Comisión Europea subió el nivel de alerta por coronavirus tras la expansión en el continente, que ha marcado un crecimiento exponencial en Italia, Alemania y España. Hay más de 2.000 casos en 18 países de la Unión Europea, mientras los fallecidos ascienden a 38. En Italia se detectaron otros 500 contagios el domingo, con más de 1.700 casos y 34 fallecidos en el país europeo. La Comisión Europea creará un equipo de respuesta para coordinar acciones económicas, sanitarias y de movilidad. Y seguimos en Estados Unidos porque se preparan para el supermartes, en el que podría quedar definido el candidato demócrata con más posibilidades de enfrentarse al presidente Donald Trump. La senadora Amy Klobuchar anunció su renuncia a la candidatura, que se suma a la del postulante más joven, Pete Buttigieg. Ambos anunciaron que se unirán a Joe Biden. El resto de los candidatos demócratas se enfrentarán hoy al llamado supermartes, en el que están en juego casi un 25% de los delegados para ganar la nominación del partido y enfrentar a Donald Trump el 3 de noviembre. Bernie Sanders continúa siendo el gran favorito, seguido de cerca por Biden.
Y la nueva crisis migratoria en Siria provocó la muerte de un niño en las costas de Grecia tras la apertura de una frontera por parte del gobierno turco. La escalada de tensiones entre Rusia y Turquía, que apoyan a las fuerzas opuestas en la guerra de Siria, hace temer un conflicto más amplio y una nueva crisis de migrantes en Europa. Un niño murió en las costas de Lesbos cuando iba en un bote inflable en el que viajaban 48 refugiados y que sus tripulantes volcaron al ser frenados por las autoridades. Este es el primer incidente fatal que se conoce en los 4 días que han transcurrido desde que Turquía decidió abrir sus fronteras. En la frontera terrestre, decenas de miles de personas esperan en la frontera que les permitan ingresar, enfrentándose contra la policía griega. A esta hora tenemos una temperatura de 16,4 grados. Hoy Santiago estará despejado con una máxima de 33 grados y Juan Fernández estará nublado con una máxima de 19 grados. Y cuando son la 1:29, dejamos hasta aquí la revisión de noticias de medianoche. Muchas gracias por su sintonía. Que descanse.